La historia que nadie se atrevió a contar. El amor oculto entre Pablo Alborán y Ricky Martin. En este video descubrirás los secretos de una relación que cambió para siempre la vida de dos íconos de la música latina. Detrás de los escenarios, de los discos de platino y de los millones de aplausos, existió un vínculo tan intenso que desafió los prejuicios y los límites del miedo. ¿Qué sintió Pablo Alborán al mirar por primera vez a Ricky Martin? ¿Qué palabras se dijeron cuando nadie los escuchaba? ¿Cómo una simple colaboración musical se transformó en una historia de amor que estremeció al mundo entero? Te invitamos a quedarte hasta el final de este video para conocer la verdad que conmovió a millones y descubrir cómo ambos artistas encontraron el valor de amar sin esconderse. Si te apasionan las historias reales, llenas de emoción y coraje, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu manera de ver el amor. Pablo Moreno de Alborán Ferrandis nació en Málaga el 31 de mayo de 1989. Desde su infancia la música fue su lenguaje secreto. Mientras otros niños jugaban en la calle, él se quedaba horas encerrado en su habitación, improvisando melodías con una guitarra más grande que su cuerpo. A los 12 años ya escribía canciones sobre emociones que apenas comprendía, pero que más tarde se convertirían en su sello inconfundible. La vulnerabilidad. Su madre, francesa de Casablanca, le enseñó la dulzura y el amor por la cultura. Su padre, arquitecto andaluz, le transmitió la disciplina y el sentido de la belleza. En ese hogar lleno de acentos, Pablo aprendió que el arte podía unir mundos distintos, pero también aprendió a callar. En una España aún conservadora, ser demasiado sensible, demasiado delicado, podía convertirse en motivo de sospecha. Él lo sabía, y por eso se refugió en la música. Cuando a los 20 años lanzó Solamente tú, su vida cambió de la noche a la mañana. La canción, compuesta en silencio, se convirtió en un fenómeno. Los oyentes decían que era una confesión disfrazada de melodía, y no se equivocaban. Pablo cantaba con una intensidad que traspasaba las palabras, con una honestidad que pocos artistas se atrevían a mostrar. Su primer álbum se mantuvo en el número 1 durante semanas, y las ventas rompieron todos los récords. España entera cayó rendida ante su voz. La crítica lo comparó con los grandes poetas del amor: Sabina, Serrat, Alejandro Sanz, pero con un toque de melancolía que era solo suyo. Los premios llegaron uno tras otro: discos de platino, nominaciones a los Grammy Latinos, giras internacionales. Cada actuación era un torbellino de emoción. Cuando el público coreaba sus letras, él cerraba los ojos y sentía que la música lo salvaba, aunque fuera por un instante. Sin embargo, tras los focos y las alfombras rojas, existía otro Pablo, uno que dudaba, que se miraba al espejo y no siempre reconocía al hombre que el mundo aplaudía. En las entrevistas hablaba de amor en abstracto, con frases cuidadosamente medidas. No mencionaba nombres. Sus respuestas eran perfectas, pero sus silencios lo decían todo. En las redes, los fans especulaban con posibles romances. Se le atribuían relaciones fugaces con actrices y modelos, pero ninguna historia cuajaba. El propio artista evitaba desmentir o confirmar. «Vivo para la música», decía siempre. Como si esa frase bastara para proteger su intimidad. Lo cierto es que, detrás de esa sonrisa amable y de esa mirada luminosa, se escondía una inquietud profunda. El éxito no había llenado el vacío que lo acompañaba desde la adolescencia. Tenía dinero, fama, respeto, pero no tenía paz. Los que lo conocían de cerca describen a Pablo como un hombre extremadamente sensible, de una bondad casi desarmante. «Puede leer una mirada y saber lo que sientes», comentó una vez un músico que trabajó con él. Quizá por eso su arte es tan universal, porque nace del dolor y de la empatía. Pero esa misma sensibilidad lo hacía vulnerable. Temía decepcionar, temía ser juzgado, y por eso prefería esconder lo más esencial: su verdadero yo. Durante los años 2011 a 2019, Alborán se convirtió en un símbolo nacional,
Representaba al joven perfecto, al artista limpio, al ídolo que hablaba de amor sin polémicas. La industria lo adoraba, las madres lo recomendaban y las adolescentes llenaban estadios. Pero él, en su intimidad, se sentía atrapado en un personaje que había construido para sobrevivir. Al caer el telón de cada concierto, volvía a su habitación de hotel, solo. Allí, lejos del ruido, componía canciones que nadie escucharía durante años. Letras que hablaban de amores imposibles, de miradas prohibidas, de una verdad que ardía en el pecho y que no sabía cómo pronunciar. Esa verdad era su secreto más grande, el que lo perseguía en cada aplauso. Porque Pablo Alborán, el artista que hacía llorar a un país entero con sus baladas, aún no había aprendido a llorar por sí mismo. Vivía dividido entre el deber de ser un ejemplo y el deseo de ser simplemente él. Lo que no imaginaba era que el destino, en forma de otro artista igualmente sensible y valiente, estaba a punto de cruzarse en su camino. Y ese encuentro cambiaría para siempre su forma de amar, de cantar y de vivir. El éxito de Pablo Alborán crecía como una ola que parecía no tener fin. Cada álbum alcanzaba el número 1. Cada gira agotaba entradas. Cada aparición pública se convertía en un acontecimiento nacional. Era el artista que todos querían cerca, el símbolo de una España moderna, romántica y limpia. Pero mientras los focos lo iluminaban en los escenarios, la oscuridad de su propia verdad se hacía más densa en su interior. A simple vista lo tenía todo: fama, dinero, reconocimiento. Pero por dentro convivía con un miedo que lo acompañaba incluso cuando sonaban los aplausos. Miedo a ser descubierto, miedo a defraudar. Desde joven había sentido que su sensibilidad no encajaba del todo con la imagen que el mundo esperaba de un hombre de éxito. Y en la industria musical donde las apariencias mandan, ser diferente podía convertirse en una sentencia. En silencio comenzó a construir una muralla invisible. Se convenció de que su vida privada debía permanecer oculta, que hablar de lo que sentía lo haría vulnerable ante los medios y ante su público. Y así, con cada entrevista, con cada sonrisa, se fue alejando un poco más de sí mismo. Las canciones eran su única forma de confesión. Cada verso era un mensaje cifrado. Cada melodía, un suspiro de verdad que nunca se atrevía a pronunciar. Hay cosas que no se pueden contar, pero se pueden cantar, confesó en una entrevista televisiva en 2017, con una media sonrisa. Nadie entendió entonces la profundidad de aquella frase. En realidad, Pablo estaba dando pistas, dejando señales de una lucha interna que lo desgastaba más de lo que mostraba. Los rumores, inevitables, comenzaron a circular. Algunos periodistas insinuaban que su perfección escondía algo. Demasiado discreto, demasiado sensible, demasiado correcto, decían. Pero Pablo nunca respondía. Su silencio era su escudo, y ese escudo poco a poco se convirtió también en su cárcel. Durante las giras, sus noches eran largas y solitarias. En los hoteles de medio mundo, se encerraba con su guitarra y escribía canciones que hablaban de miradas que no podía compartir, de amores que debía ocultar, de una identidad que reclamaba aire. En su cuaderno de notas había frases que jamás llegaron al público. Vivir escondido no es vivir. A sus 30 años, con todo lo que un artista podría soñar, Pablo se sentía vacío. Había construido un universo de belleza y éxito, pero en el fondo de su alma crecía una tristeza que ningún premio podía aliviar. Sus amigos más cercanos lo notaban. Esa melancolía en los ojos, esa risa que duraba menos de lo normal, pero nadie se atrevía a preguntar. Fue en uno de esos periodos de introspección cuando comenzó a cuestionarse todo. ¿De qué servía el reconocimiento si no podía ser honesto? ¿Qué valor tenía cantar sobre el amor si no podía vivirlo libremente? En esas noches de dudas y preguntas sin respuesta, Pablo comprendió que su mayor logro aún estaba por venir: la conquista de sí mismo. La industria, el público, los premios, nada de eso significaba tanto como la paz interior. Y aunque todavía no lo sabía, el destino estaba preparando para él un encuentro que rompería todas sus defensas.
Un encuentro que pondría luz en sus sombras y música en su silencio. Esa luz tenía nombre y apellido. Ricky Martin, el artista boricua, ícono mundial, espejo de lucha y libertad, estaba a punto de cruzarse en su vida. Y cuando lo hiciera, el muro que Pablo había levantado durante años comenzaría a resquebrajarse, dejando salir lo que había intentado ocultar por tanto tiempo, su verdad más profunda, su deseo, su amor. Fue en una gala benéfica en Miami, en el verano de 2019, cuando Pablo Alborán conoció por primera vez a Ricky Martin. Ambos habían coincidido en eventos internacionales, pero nunca habían compartido una conversación más allá de los saludos protocolarios. Aquella noche, sin embargo, algo cambió. En medio de los flashes, los discursos y las sonrisas ensayadas, hubo una mirada que duró más de lo habitual. Ricky, acostumbrado a los escenarios y al escrutinio del mundo, notó algo en los ojos de Pablo, una mezcla de admiración, timidez y curiosidad. «Tienes una energía muy pura», le dijo, según revelaría después un allegado. Pablo sonrió, sin saber cómo responder. En ese instante, dos artistas que habían recorrido caminos distintos sintieron una conexión inmediata, casi inexplicable. Durante los días siguientes, comenzaron a intercambiar mensajes. Al principio eran conversaciones sobre música, colaboraciones posibles, ideas creativas. Pero poco a poco, las palabras fueron adquiriendo otro tono. La admiración profesional se transformó en complicidad emocional. Ricky, que ya había pasado por el proceso de aceptar y hacer pública su homosexualidad años atrás, percibió en Pablo esa misma batalla silenciosa que él había librado en su juventud. En una de sus charlas más íntimas, Ricky le dijo: «No hay nada más poderoso que la verdad, aunque duela. Te libera». Aquella frase quedó grabada en Pablo como un eco que no lo abandonaría. Por primera vez, alguien lo entendía sin necesidad de explicaciones. Los encuentros se repitieron. Primero en estudios de grabación, luego en cenas discretas, lejos de las cámaras. Compartían confidencias, risas, miedos. Ricky le hablaba de su familia, de sus hijos, de la paz que había encontrado al dejar de fingir. Pablo lo escuchaba con admiración, con ternura, con una sensación nueva que lo asustaba y lo atraía al mismo tiempo. Era como mirarse en un espejo del futuro, diría después un amigo del cantante malagueño. Ricky representaba todo lo que Pablo deseaba ser: libre, sereno, auténtico. Y en ese reflejo comenzó a nacer algo más que una amistad. Una noche en Puerto Rico, después de una larga sesión de grabación, Ricky lo invitó a caminar por la playa. El mar estaba tranquilo, y el viento cálido del Caribe hacía brillar la arena bajo la luna. Allí, entre risas y silencios, Pablo sintió por primera vez que podía respirar sin miedo. No hicieron falta grandes declaraciones. Bastó un gesto, una mirada sostenida, un roce de manos. A partir de entonces, su relación se volvió un refugio. Ninguno de los dos necesitaba etiquetas. Se entendían con la música, con los silencios, con las miradas. Pero Pablo, todavía marcado por el peso de su imagen pública, vivía esa historia entre la ilusión y el temor. Sabía que si el mundo se enteraba, nada volvería a ser igual. Los medios empezaron a sospechar. Unas fotografías borrosas, una coincidencia de fechas, un viaje casual a Miami. Las redes ardieron de rumores, pero ninguno de los dos confirmó nada. Ricky, con la serenidad de quien ya ha enfrentado los prejuicios, le repetía: «No le debes explicaciones a nadie, solo sé feliz». Pero para Pablo no era tan sencillo. España lo había elevado a la categoría de ídolo, y él temía perderlo todo: su carrera, sus fans, su credibilidad. Aún así, el amor seguía creciendo. Callado, pero firme. Las canciones de su nuevo álbum comenzaron a sonar diferentes. Había en su voz una luz nueva, una emoción más profunda. Sus amigos lo notaron. Pablo estaba más vivo que nunca, diría uno de sus productores.
Parecía que al fin había encontrado lo que llevaba tanto tiempo buscando. Esa etapa, aunque breve y discreta, marcó un antes y un después en su vida. Ricky Martin no solo fue una inspiración, sino también el espejo que le mostró el valor de aceptarse. Con él Pablo descubrió que el amor, cuando es verdadero, no necesita permiso. Lo que ocurrió después, la decisión de hacer pública su verdad, fue consecuencia directa de aquel encuentro. Un salto al vacío, un acto de fe y de amor propio. Porque cuando un corazón decide dejar de esconderse, ya nada puede detenerlo. El 10 de junio de 2020, el mundo se detuvo unos minutos. En su cuenta de Instagram, Pablo Alborán publicó un video que no anunciaba un nuevo disco ni una gira internacional, sino algo mucho más profundo. Su verdad. Frente a una cámara fija, sin maquillaje, sin luces de estudio, con una serenidad que ocultaba una tormenta interior, el cantante malagueño comenzó con una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva. Estoy aquí para deciros que soy homosexual y no pasa nada. La vida sigue igual. El video duraba apenas 3 minutos, pero su impacto fue inmenso. En cuestión de horas se volvió viral. Medios de todo el mundo replicaron la noticia. Pablo Alborán rompe el silencio y se declara abiertamente gay. Miles de mensajes de apoyo inundaron las redes, y España entera se conmovió. No era solo una confesión personal, era un acto de valentía en una industria donde todavía se temía a la diferencia. Pero detrás de esa calma visible, había un camino largo y doloroso. Durante meses, Pablo había dudado. Había hablado con Ricky Martin, quien se convirtió en su mayor confidente. Tú decides cuándo y cómo, le dijo Ricky, pero que no sea el miedo quien hable por ti. Aquella conversación fue decisiva. Ricky, que ya había vivido la misma exposición pública años atrás, le ofreció la paz de quien sabe que la libertad tiene un precio, pero también una recompensa. Esa noche, antes de publicar el video, Pablo revisó las palabras una y otra vez. No quería dramatismo, ni titulares sensacionalistas. Quería sinceridad. Estoy aquí porque quiero que mi voz sea libre, porque necesito sentirme un poco más feliz de lo que ya soy. Su voz temblaba levemente, pero había en ella una fuerza nueva, la de quien ha dejado de huir. La reacción fue inmediata. Figuras del mundo artístico, desde Alejandro Sanz hasta Laura Pausini, le enviaron mensajes de cariño. Organizaciones LGBTQ lo aplaudieron como un ejemplo de visibilidad y coraje. Sus fans, lejos de darle la espalda, lo abrazaron más fuerte que nunca. En cuestión de horas, el hashtag Mishkosa Orgullo Pablo Alborán se convirtió en tendencia mundial. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos medios sensacionalistas intentaron vincular su confesión con Ricky Martin, insinuando que el puertorriqueño había influido en su decisión. Pablo guardó silencio, fiel a su estilo. No necesitaba aclaraciones. Quien entendía su gesto sabía que no se trataba de nombres ni de escándalos, sino de identidad, de dignidad, de amor. A nivel personal, aquel día marcó un antes y un después. El muro que había construido durante años se derrumbó, y con él se fueron los miedos. Nunca había dormido tan bien como esa noche, confesó tiempo después. Por primera vez en su vida sentía que su corazón y su voz caminaban en la misma dirección. En los meses posteriores, Pablo y Ricky se reencontraron en Los Ángeles, lejos de los periodistas. No necesitaban palabras, se entendían con la mirada. Ricky lo abrazó y le dijo: «Ahora sí, eres libre». Fue un momento breve, casi cinematográfico, pero suficiente para cerrar un ciclo y abrir otro. El nuevo Pablo Alborán, que emergió de aquella confesión, no era el mismo de antes. Su música adquirió una nueva profundidad, una luminosidad distinta. Canciones como Tabú o La Fiesta hablaban del amor sin etiquetas, del deseo sin culpa. Los críticos coincidían. Había más verdad en su voz. Y el público lo notaba. La valentía de Alborán trascendió lo personal. Inspiró a jóvenes que temían mostrarse tal como eran. Artistas que aún callaban por miedo a perderlo todo.
Su testimonio demostró que el arte y la autenticidad no se excluyen, sino que se alimentan mutuamente. Pablo no solo había confesado su orientación sexual, había liberado a un país entero de uno de sus últimos tabúes. Y aunque muchos seguían preguntándose por su relación con Ricky Martin, él prefería mantener ese capítulo en la intimidad, como un recuerdo hermoso que le había enseñado a amarse y a vivir sin miedo. Aquel 17 de junio no solo cambió su carrera, cambió su destino. Tras su confesión pública, Pablo Alborán se enfrentó a lo desconocido. No sabía cómo reaccionaría el público, ni cómo afectaría su vida profesional una verdad tan íntima. Pero lo que ocurrió superó todas sus expectativas. El país entero lo abrazó. De norte a sur, los fanáticos llenaron las redes de mensajes de apoyo, cartas, flores, vídeos y lágrimas. Las calles de Málaga, su ciudad natal, se iluminaron con pancartas que decían: «Gracias por tu verdad, Pablo». En un mundo donde la fama suele devorar la autenticidad, él había elegido el camino contrario: la honestidad. La primera vez que subió al escenario después del video fue en Madrid, en el Teatro Real. Aquel 24 de julio de 2020. El aire estaba cargado de emoción. Cuando el público lo vio aparecer, de pie frente a su piano, se produjo un silencio absoluto. Antes de cantar, dijo solo 3 palabras: «Gracias por quedarte». Luego, tocó Solamente tú con una fuerza que hizo llorar incluso a quienes la habían escuchado 1000 veces. No era la misma canción, era una renuncia, una confesión y una celebración al mismo tiempo. Desde entonces, su carrera tomó un rumbo más humano. Los medios que antes lo analizaban con frialdad comenzaron así a escribir sobre su revolución emocional. Los jóvenes lo citaron como símbolo de libertad y coraje. Y paradójicamente, su popularidad creció. Pablo había demostrado que la verdad, lejos de destruir, fortalece. Ricky Martin, desde Puerto Rico, publicó en redes una foto de un atardecer con una frase sencilla: «Amar sin miedo es vivir de verdad». Los fans interpretaron aquello como un homenaje silencioso. Ninguno de los dos volvió a hablar abiertamente de su historia, pero el respeto y la admiración permanecen. En cada entrevista, cuando alguien menciona el nombre de Ricky, los ojos de Pablo se iluminan por un instante, y en ese brillo hay gratitud, cariño y una nostalgia serena. Con el tiempo, Pablo Alborán transformó su vulnerabilidad en bandera. Apoyó campañas contra la homofobia. Participó en proyectos sociales y se convirtió en la voz de quienes aún no se atreven a hablar. Sus conciertos ya no eran solo espectáculos musicales, sino también actos de comunión. Cuando interpretaba «¿Quién lo diría?», miles de voces coreaban junto a él, como si todos compartieran un mismo secreto. En entrevistas posteriores, reflexionó sobre aquel proceso. «Yo no quería ser un ejemplo de nada, solo necesitaba ser yo. Pero si mi historia ayuda a alguien a vivir con menos miedo, entonces habrá valido la pena». Su autenticidad traspasó fronteras. En América Latina, sus discos volvieron a liderar las listas. En Europa, fue invitado a eventos sobre diversidad y derechos humanos. La crítica coincidió. Nunca se había visto a un artista español unir con tanta fuerza el arte y la verdad. Hoy, Pablo Alborán es mucho más que un músico. Es un símbolo de resiliencia, de amor sin etiquetas, de redención. Y aunque mantiene su vida personal en la discreción que siempre lo caracterizó, quienes lo conocen aseguran que está en paz, que ha aprendido a amar sin miedo. A cantar sin máscaras, a vivir sin disculpas. Porque al final, esa fue la lección más grande de su historia con Ricky Martin. El amor no necesita permiso, solo valentía. Y Pablo Alborán, con su voz y su corazón, la tuvo toda. El amor no entiende de etiquetas, ni de fronteras, ni de miedo. La historia de Pablo Alborán y Ricky Martin nos recuerda que amar con libertad no debería ser un acto de valentía, sino un derecho universal. En un mundo que todavía pone barreras al amor, ellos demostraron que la verdad y la ternura pueden vencer al silencio. Hoy, más que nunca, es el momento de apoyar la igualdad, de levantar la voz por el respeto y la dignidad de todas las parejas.
porque cada historia de amor, sin importar quiénes sean sus protagonistas, merece ser celebrada, reconocida y protegida por la ley. Si tú también crees en un mundo donde el matrimonio igualitario sea un derecho pleno, sin prejuicios ni condiciones, deja tu mensaje de apoyo en los comentarios. Que tu palabra se sume a la de millones que defienden el amor en todas sus formas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia tan humana y necesaria. Da like al video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque juntos seguiremos contando historias que inspiran, que conmueven y que cambian el mundo. Nos vemos en el próximo video, con la misma verdad, el mismo respeto y el mismo amor.